Nuevamente para mí es un placer llegar a ustedes por estos medios. It's a pleasure to be with you this morning. Saludarles a todos los amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Greetings to all those that follow us on social media. Agradecemos a Dios por tantas personas que cada semana nos están siguiendo. And thankful for all those people that follow us weekly. Agradecemos mucho porque la verdad nos motiva mucho saber que hay muchas personas que nos siguen a través de las redes sociales. As it motivates us to continue when we see those different followings. Y el día de hoy quiero compartir una palabra Today I want to share a word de que tiene que ver con las cosas suceden por cuánta confianza tú tienes en Dios. things that happen depending on what your trust level is with God. ¿Cuánto le crees a Dios? How much do you actually believe God? ¿Qué de qué manera tú percibes que es Dios? In what way do you perceive God is? Porque hay algo que es sobrenatural. Because something supernatural Es el reconocimiento que hay alguien por encima de todas las cosas is recognizing that there's someone above all things y que es superior a todo. and is superior to Y everything. que nosotros tenemos ese placer, ese privilegio And we have that privilege, that de honor, tener a un Dios como Él. to have a God like that. Es tan impresionante escuchar la palabra de Dios. It's impressive to hear the word of El God. tema de hoy dice, no hay nada imposible para Dios. Today there is nothing impossible for God. Y la pregunta que hace Dios mismo, The question that God himself asks, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? is there something that's difficult for God? Usted me pregunta, ¿dónde está esa palabra? Where is that word? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Is there something too difficult for the Lord? Esta respuesta o esta pregunta vino por causa de la incredulidad de una mujer. This became about by the incredulousness or the disbelief of a woman. Y está en Génesis 18:14. It's in Genesis 18, Y lo vamos a leer. and we're going to read it. Venían unos 3 ángeles, Three angels that came. dice que 3 seres venían caminando. It said that three beings appeared, Y Abraham los vio que venían de camino. and Abraham saw them, Y corrió hacia and ellos he ran towards y them, se arrodilló and he kneeled. y les dijo, si hay algo digno de mí, And if there's something worthy of me, por favor, vengan come. a posar a mi hogar. Come to my house. Vengan a mi tienda. Come to my store. Y ellos fueron And they went, y se sentaron frente de un encino and they sat there. y comenzaron a hablar con Abraham. And they began to speak with Abraham. Pero en ese momento, But in that moment, Abraham les dijo, quiero que se queden porque les voy a lavar los pies. Abraham said, I want you to stay because I'm going to wash your feet. Y es costumbre en la cultura hebrea It's a custom in the Jewish culture que cuando la gente venía de camino no había transportación, los pies se ensuciaban al caminar. that when they were walking, there was really no public transportation, Los so they pies were venían walking. cansados. So they were Era tired. una costumbre muy linda de lavarle los pies a las visitas. So it was a custom to wash the feet of the people that would visit. Y así lo hizo Abraham. And that's what Abraham did. Y luego les dijo, mira, Then he said, look, quédense porque les voy a preparar una comida. stay because I want to prepare a meal for you Y guys. fue rápidamente corriendo donde estaban las vacas And he went quickly to where the cows y were. trajo un becerro And he brought this little cow. y se lo dio a su siervo. And he gave it to his servant. Y dijo, por favor, rápidamente, prepárenlo, preparan leche, preparan mantequilla y me lo preparan porque les voy a dar de comer a estos seres que me están visitando. And prepare the cow and get it some milk and get it some butter and please prepare it quickly. Y fue con Sara, la esposa, And he went with Sarah, his y wife. le dijo, por favor, tome harina y amasa unos panes, métalos debajo del rescoldo y prepáralos porque tenemos una gran visita. And she told her, please go and make some bread and let's prepare it because we have visitors today. Ahora aquí hay una gran lección que vamos a aprender. So here's a lesson that we're going to see. Vamos a leer del versículo 9 del capítulo 18. We're going to go from 9 to verse 18. Y entonces le dijeron estas personas, ¿dónde está Sara tu mujer? And they said to him, where is your woman Sarah? Y él respondió, aquí en la tienda. And he responded, here in the store. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. And he said, and surely I will return to you, and in that time of life, Sarah, your woman, will have a son. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él.
And Sarah was listening behind that door of the store where she Yo no was. sé si se acostumbra en nuestra cultura también, ¿verdad? I don't know if our culture is used to eavesdropping like that Que or las not, right? mujeres se están poniendo la orejita a ver qué están diciendo por ahí. Where women are listening by the door to hear what's being Llega la said. visita y se hacen las que no están ahí. The visitors come and they act like they're not doing anything, right? Y Sara estaba escuchando. So Sarah was there listening. Dicen aquí en Texas, poquito chismosita, ¿verdad? You know, they're like, oh, you know, a little gossipy, huh? Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. You know, Abraham and Sarah were older, advanced in age. Y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. And Sarah was no longer doing the things that women did. Y se rió. And she laughed. Pues Sara entre sí diciendo, Because she was saying, después que he envejecido tendré deleite. you know, after I've gotten older, I will have this, I'll be happy. Siendo también mi señor ya viejo. My Lord there, he's old too. Entonces Jehová le dijo a Abraham, And so the Lord said to Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, why has Sarah laughed? ¿será cierto que haré a luz siendo ya vieja? Is it true that I will give birth being so old? Y por situación de la incredulidad de Sara, And because of her infidelity, her unbelief, y sí, por la incredulidad, surgió esta pregunta. that's where this question arrives. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Is there something for God that's difficult? Al tiempo señalado volveré a ti, At the time assigned, I will return y to you. según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. And in that time, Sarah will have a child. Entonces Sara negó diciendo, no me reí. And Sarah denied it, saying, no, Mentirosita, ¿no? I didn't laugh. Porque tuve miedo. Because I was scared. Y él dijo, no. Él dijo, no es así, sino que te has reído. And he said, no, you did laugh. Ahora, imagínese el cuadro como está. So imagine this portrait. La incredulidad de Sara. The disbelief of Sarah. Siendo vieja, voy a tener deleite. You know, being this old, am I going to have that pleasure? ¿Volverá la energía a mi viejito? Is my old man going to have that energy again? Y frente a esa palabra que Dios le da, And that word that God gave her, le produjo risa. it made her laugh. Ahora, qué interesante es el relato. It's an interesting image. Porque aquí surge una de las preguntas más impresionantes. Because it gives an interesting question. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Is there something for God that's actually Las difficult? cosas fáciles las hacen los hombres, Men do the easy things. pero las cosas difíciles Dios es su especialidad. But God does the difficult. That's His specialty. Él se prepara en hacer cosas sobrenaturales. He prepares to do Y supernatural eso es la things. mentalidad que nosotros tenemos que And tener. that's the mindset we have to ¿Quién have. es tu Dios? Who is your God? ¿Cuánto conocimiento tienes de Él? How much understanding do you ¿Habrá have? alguna cosa difícil para Dios? Is there something difficult for ¿Habrá God? algo imposible que Dios no pueda hacer? Something difficult that God can't do? Mira, una de las cosas que yo he experimentado a través de los años You know, one of the things I've experienced es throughout the ir years conociendo a Dios año tras año tras año. is getting to know God Y year la after confianza year. se ha ido ampliando cada vez más. And that trust in God is Y continuing to cuando oro grow. voy con esa certeza y con esa seguridad que Dios va a recibir mi oración. And I go with that assurance and that certainty that God will answer that Porque algunos prayer. oramos y dudamos. Because many of us pray and we Y a nosotros doubt. cuando Dios nos da una palabra sobrenatural nos reímos. Or God gives you a supernatural word and ¿Y you cómo laugh. va a ser esto? How is God going to do this? Si hemos tratado por 10 años y no hemos podido tener un hijo, We tried for 10 years and we haven't been able to have a kid. ¿cómo puede pasar eso? How can that even happen? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Is there something too difficult for God? No es así, hermanos. It's not like that, brothers. ¿Alguna vez has notado que como el pensamiento negativo pone las cosas fuera de proporción? You know, have you noted that sometimes a negative thought takes things way out of proportion? Los problemas comienzan a parecer más grandes y mucho más difíciles de lo que realmente son. Then your problems become to seem bigger and bigger than they actually are. Y a veces es un problema que puede ser realmente imposible. And sometimes they become a problem that can actually be En lo impossible natural, in the natural. y una mentalidad negativa olvida que nada es imposible para Dios. But a negative mindset forgets that nothing is Cuando estamos impossible en for God. problemas, cuando se cierran todas las puertas, When all the doors are closed and you're in cuando no hay problems, nada a tu alrededor, when there's nothing around you, cuando no hay nada que tú puedas confiar, when there's nothing that you can trust es in. cuando dice el hombre que dijo esta frase, That's why the man said this que cuando las phrase, puertas de la tierra se cierran, when the doors of the earth close,
las del cielo se abren. The ones from heaven open up. Cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, When we put all of our trust es in cuando God, suceden las is cosas. when things happen. Y cuando verdaderamente entendemos And when we truly que no hay understand nada imposible para Dios. that there's nothing impossible for God, Para Él todo es posible. that everything is possible for Meditar en Him. la palabra de Dios te librará de la negatividad y te ayudará a que vuelvas a enfocarte en quién es Dios. Meditating on the Word of God will liberate you and take away that negativity and help you return to God. Una mentalidad positiva basada en la palabra de Dios sabe que nada está más allá de Dios. Él está siempre presente. And a positive mindset on the Word of God helps you remember that, even that God is there, He's always present. He estado entrenando mi cerebro para crecer, para creer en Dios y en su palabra y experimentando el poder disponible para mí a través de Dios cuando he confiado en Él más de mis circunstancias. So I've been training my brain to learn to believe in God and His Word and experiencing His power, that through God I'm able to trust in Him more and more in my circumstances. Siempre necesitamos recordar que no hay nada imposible para Dios. You have to remember, nothing is impossible Mano, el for Dios que God. tú tienes es un Dios que todo lo puede. The God that you have can do all things. Nada hay imposible para Dios. There is nothing that is impossible for Tú God. tienes que tener esa mentalidad siempre, constante, siempre. You have to have that Mi understanding. Dios es más grande constantly. que mis problemas. God is bigger than your Mi problems. Dios es más grande que todo lo que hay alrededor nuestro. My God is bigger than everything around Como dijo el us. apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. As the apostle said, I can do all things through Christ. Y esa es la Jesus. confianza que nosotros That's the tenemos. trust we have. El apóstol decía, y esta es la confianza que nosotros tenemos en Él. The apostle, this is the trust that we have in Him. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, That if we have something in accordance with His will, Él nos oye. He hears us. Y en Lucas 18:27, el mismo Señor Jesucristo respondió esta frase. And in Luke 18:27, Lord Jesus Christ said this. Lo imposible para los respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. And He responded, the impossible for man is possible for God. Cuando tuvimos el problema del Estado por cuando iban a tomar la propiedad de enfrente y la del negocio, When we had the problem here with eminent domain where they were going to take away the church and their business, la situación se fue muy mal. the situation went bad. La persona que nos estaba representando no hizo las cosas correctamente. The person who we had hired as our lawyer didn't do everything properly. Fuimos a una corte y el Estado, el abogado del Estado nos mantuvo desde las 9 hasta las 4 de la tarde. We were in a court case for 9 to 4. La persona que estaba tomando notas dijo esto: The person that was taking nunca he notes visto un caso más terrible como el tuyo. said, I've never seen a case get this Y crazy. eso me lo dijo en el segundo caso que teníamos. And she told me the second time that I saw her for the other Nunca he case. visto, por lo normal escribo 1, 2, 3 páginas en una situación de estas. Normally I take notes on maybe 1, 2 pages here. Pero en el caso de ustedes fueron 300 páginas las escribí. But I wrote 300 pages on your case. Algo terrible. It was terrible. Y luego el negocio también se vio en una situación difícil. And then the business itself was going through a difficult Iban a situation. tomar ventaja y nos iban a sacar la mayoría del dinero que iba a mandar el Estado. They were going to take advantage and they were going to take all the money that the state would have given anyway. ¿Qué hice? So what did I do? Le dije, Señor, yo no puedo con este problema. I said, God, I can't handle this Esto es problem. demasiado grande para mí. It's big. No lo puedo manejar. I can't manage this. Controlar los abogados y Controlling controlar lawyers. todo el personal que está bajo esta situación es imposible. All of the things that are happening, it's Ir impossible. contra el Estado, que porque no teníamos un cucurucho en la iglesia que no se miraba como iglesia. Fighting the state because they said that our church doesn't have a big thing on the top, the steeple, that there's no way it could be a church. Yo le llamo cucurucho a lo que sale de la iglesia, He ¿verdad? calls the steeple a Y cucurucho. toda la vida le he dicho a mi esposa, yo quiero un cucurucho, yo quiero un And he cucurucho. had told his wife for many years, he had told her, hey, I want a big steeple at the church. Pero nunca me dice, no, no necesitamos un cucurucho. But she told me, we don't need one. Ahora, la verdad, ¿cómo se llama eso, hermano? Now what's that called in Spanish? Eso que le ponen a la iglesia y que sale arriba con la It's punta. a steeple. Bueno, yo le llamo I don't know cucurucho. in Spanish. Cúpula, ¿no? Cúpula, mano, más o Well, it's menos. circular. This one's more like this. Bueno, está bien. La asunta es que por no haberlo tenido, But because we didn't have this structure, nos dieron problemas. they gave us problems. Y luego ya cuando perdimos vimos que ya no había otra solución. And then when we saw that there was no other solution and we were losing this, Le dije, Dios, tú eres más grande que mis problemas. I said, God, you're bigger than my Por problems. favor, te entrego esta causa porque yo no la puedo I manejar. give this to you because I can't take Y it. recordé de un versículo de la Biblia And I remembered a verse from the que Bible dice que si nosotros, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. and it says, if any of you have sinned, that we have a lawyer with our Lord Jesus Christ towards God.
¿Sabes que literalmente le dije, Señor, le voy a pedir a su hijo amado que me represente I said, Lord God, I'm going to ask your son, please, to represent me como abogado, as a lawyer, que tome mi causa take my case, y nos defienda? and defend us. Y así fue. And that's what happened. Esa noche tuve un sueño. That night I had a dream. Miré que venían varios personal del Estado y estaban haciendo una evaluación. I saw that they were coming from the state doing an evaluation, Y después nos daban una propuesta and then they were going to give us an que era offer aceptable. that was acceptable. Y así sucedió. And that's how it happened. Cuando uno reconoce sus limitaciones y sabe que tú no puedes resolver el problema, When you recognize your limitations and realize pero you sabe can't que solve arriba your de ti hay problems, alguien mucho más grande que puede ayudarte a resolver esto. but up there there's somebody much greater that can help you, El todo es que tú entregues la causa. you have to give that cause. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. The Amén. impossible for men is possible for God. Mirándolo, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. And looking at them, Jesus said, for man, these things are impossible, but for God, all things are Llega Jesús a possible. visitar dos hermanas y le cuentan que su hermano se había muerto. You know, these two sisters came to visit Jesus and said, hey, you know, your Jesús brother vino a was visitar. Jesus was visiting these. Y las mujeres le They preguntan, ¿y dónde está tu hermano? Where's your brother? Y la mujer le dice, si hubiera estado acá, mi hermano no se hubiera muerto. She says to him, if you were here, my brother would still be alive. Ay, Dios mío, con las mujeres. Oh, Lord, with women, right? Le estaba reclamando al Señor. They were yelling at the Lord. Si usted quería que Jesús viviera ahí, que dejara su They ministerio. wanted Jesus to stop ministering, just to Pero stay si there. hubiera estado acá, Señor, mi hermano no hubiera muerto. If you were here, my brother would not have died. Y Jesús llega 3 días más tarde. So Jesus comes 3 days later, Y lo regañaron por esa causa. and they yelled at him. Y dijo, ¿dónde le pusieron? They said, where'd you bury him? Allá, pero ya huele, ¿ya para qué quieres? Over there, but he smells. It's been 3 days. Y dice que Jesús lloró. And it says Jesus wept. Jesus cried. Y caminó hacia donde estaba la tumba. He went to where the tomb was. ¿Y qué dijo Jesús? What did Jesus say? Lázaro, Lazarus, ven fuera. come forth. ¿Sabe por qué no dijo Jesús, Lázaro, ven fuera? You know why he said Lazarus, come forth? ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque si hubiera dicho muertos salgan todos, se hubieran levantado. Because if he had said the dead rise, all the dead would have Por woken eso up. lo llamó por nombre. Because he called him by name. No hayas pensado usted en eso, You ¿verdad? ever thought about that? Pero es importante que para Dios no hay nada imposible. But it's important to know 3 for God días la nothing is muerte no es, impossible. no es problema. 3 days dead for God? Not a big deal. Para Dios no hay nada imposible. For God, Y esa es la nothing is energía que impossible. tú tienes que tener That's the positiva. energy that you have to have. Esta es la confianza que tú tienes que The tener. trust that you have. Jeremías dice, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra y para ti no hay nada imposible. In Jeremiah, it says that you, with your great strength and your strong arm, have made the heavens and the earth, and for you, nothing is Esa es impossible. la confianza que tú tienes que tener en tu Dios. That's the trust you have to have. Enfermedad puede huir, That sickness puede can salir leave, del cuerpo. that it can leave the body. El todo es cuánto le crees tú a Dios. How much do you believe God? Cuánto le puedes confiar a Él. How much do you trust in Him? Y lo imposible se hace posible. And the impossible is made possible. Otra vez Lucas 1:30 dice, Luke 1:37. porque para Dios no hay nada imposible. Because for God, nothing is impossible. Y en 1 Crónicas 29:11, 1 Chronicles 29:11. tuyos son, Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Yours, Lord, is the greatness, the power, the glory, the victory, and the majesty. Tuyo es todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Yours is everything that is in heaven and the earth. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. For yours is the kingdom, and you are on top of everything. Cuando tú estés en problemas, When you're in problems, diga como un amigo mío que tenía en los llanos orientales. say like one of my friends did back in the Llanos. Cuando andábamos en la selva allá con los indios When we're there in the jungle with the natives, y nos veíamos en dificultades, and we saw ourselves in difficult situations. ¿sabes qué decía mi amigo? You know what my friend said? Aunque el mundo es tan grande, Even if the world is so big, tengo el consuelo que todavía me le paro encima. you know, I still have the trust that I can stand on top of it. Y parece que no, pero la frase como que sonó en mí, You ¿verdad? know, but it kind of resonated with me. Porque para Dios no hay nada imposible. Because for God, nothing is Ahora impossible. entendamos esto. So let's understand this. La Biblia dice el que habita el abrigo del Altísimo That He reigns and dwells in the on high, se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. and the shadow of the Almighty. Y yo digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza y Dios en quien confío. And I say to the Lord, you are my refuge, my strength, and He in whom I trust.
Salmo 91. That's in Psalms 91. Ahora en Isaías 42, 8 al 10. In Isaiah 42, 8 to Dice la 10, Biblia, yo soy el Dios todopoderoso. I am the Lord God, all-powerful. ¿Qué dice? What? Todopoderoso. All-powerful. ¿Qué quiere decir la palabra todopoderoso? What does all-powerful mean? Ese es mi nombre. That is my Y name. no permito que otros dioses reciban la honra y la alabanza que solo yo merezco recibir. And I will not allow other gods to receive the honor and the praise that only I am Lo worthy que of. antes anuncié ya se ha cumplido. What I have announced before has Y been ahora les fulfilled. anuncio cosas nuevas y aún están por ocurrir. And I will announce new things that will Esa era occur. la confianza que tenían los profetas. That's the trust that the Esa prophets era la had. confianza que tenían los apóstoles. The ones that the apostles Que had. le creyeron a Dios. That they believed God. Que sabían que es el That Todopoderoso. they knew He was the Que Almighty. nada imposible hay para Él. That nothing is impossible for Him. Mirando Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Looking at them, Jesus said that for man these things are impossible, but for God nothing is impossible, and all things Por are eso possible tienes for que God. tener esta confianza cuando estés en situaciones difíciles. So you gotta have that trust in those difficult Me situations. buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. You will seek me and you will find me because you seek me with all your heart. Jehová estará con vosotros y si vosotros estuviereis conmigo y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. The Lord is with you, and if you're there looking for Him, and if you seek Him, you will find Him. But if you leave Him, then He will leave you as well. Esa es la palabra. That's the word. Busca al Señor Seek the Lord en toda situación. in all things. Mira, la mayoría de las personas buscan a Dios solamente cuando tienen problemas. You know, most people only look for God when they had a problem. Parecen como la ambulancia, nomás cuando tienen emergencia llaman, ¿verdad? You know, like an ambulance or the ER, they only call when they Parece have que an nomás emergency. es el 911 que llamamos a Dios cuando estamos en problemas. It's like they call God like a 911 number. Pero ese no es lo que... Yo no busco a Dios para pedirle. But I'm not looking for God just to ask Him for Si tú stuff. fueras mi amigo y todos los días vine a que le preste $100 If you were my friend and every day I went up to you and said, hey, y can I borrow siempre que lo veo $100? me estás pidiendo y pidiendo, And every time I see you, you only ask for that. yo me canso de esa amistad. I get tired of that friendship. Porque hay gente que eso hace con Dios. Because there's people that do Nomás that with God. hablan con Dios para pedirle. They talk to God just to ask Yo for no sé stuff. de dónde hay esa mentalidad. I don't know where that mindset even Que comes from. nosotros tenemos una mentalidad de pedir, de pedir, de We have pedir. this mindset of just asking. Siempre llegamos a Dios con las asking. manos abiertas a ver qué nos va a dar. You know, we just go with our hands like, hey, God, what do you have Pero a for mí me me? gustó mucho lo que hizo Abraham. But I liked what Abraham did. No pidió nada al He principio, didn't ask anything in the beginning. sino fue corriendo a buscar un becerrito para sacrificarlo y darle la comida a los seres que venían. You know, he went to take this little baby cow to get Algunos, sacrificed to eat. algunos me dicen que si era Dios mismo el que estaba ahí. Some of you even asked me, is that God Himself that was in that form? ¿Podrá Dios tomar forma humana y venir a la tierra y caminar por ella y comer? Could God take a human form to come to eat? Yo le digo que sí era Dios, I said, yeah, could be. porque en la frase que dice ahí, Because that phrase that we see there, dice y Jehová dijo, and the Lord said, ¿habrá algo imposible para Dios? is there something impossible for God? Entonces era Dios mismo. So that was God Iban a Himself. destruir a Sodoma y Gomorra. They were going to destroy Sodom and Pero Gomorrah. dijo el Señor, no puedo destruir a Sodoma y Gomorra sin antes consultar a mi amigo Abraham. You know, but the Lord said, you know, I can't destroy this place unless I talk to Abraham. Y luego entonces pasa a decirle a Abraham lo que iban a hacer. So they go and tell Abraham, look, this is what we're going to Y do. es aquí cuando intercede por su sobrino. And that's when he begins to intercede for his nephew. Porque Lot vivía en Sodoma y Because Gomorra. Lot lived there. Pero por eso es tan importante entender So we have to understand que nosotros sabemos quién es nuestro Dios. that we know who our God is. ¿Quién es tu Dios? Who is your God? ¿Cuánta confianza tienes en Él? How much trust do you have in ¿Cuántos Him? de los problemas que tú tienes tú le puedes confiar? How many of the problems that you have you can trust in Him? Por eso Pablo dice, por esta causa, pues yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, That's why I bend my knee towards the Lord Jesus Christ, our de quien Father, recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra, that receives His name in the family on heaven and in earth, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, that gives us according to the riches in His glory, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. be strengthened with His power in the Spirit in the man on His interior. Esa es la oración del apóstol. This was the prayer of Que the sean apostle, fortalecidos en el poder de to Dios. be strengthened in the power of De God. manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones In that way in which Christ dwells in y your que hearts, arraigados through y faith, cimentados en amor, that you are full of love, seáis capaces de comprender todos
todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. That you're able to understand the depths, the length, and the width, and the ¿Para profoundness qué of es all these necesario el things. poder de Dios? What is God's power necessary for? Porque el Espíritu es el poder de Dios. Because the Spirit is the power Y cuando of el God. Espíritu de Dios está en nosotros, And when the Spirit of God is in nos you, hace capaces de comprender todo lo que es la anchura, you are able to la, understand all la these things longitud, of longitude and la latitude, altura y la profundidad. of length and width, Porque el poder de depth, Dios está en nosotros. because the power of God is in us. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, And to know the love of Christ which surpasses all understanding, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. that you can be full unto the plenitude of God. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, And he which is more powerful to do more than we could ever ask for or understand, según el poder que obra en nosotros. according to the power that is in A Él us. sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. To him be the glory in the church in Christ Jesus for all the generations and the ages and ages. Amén. Ahora, ¿por qué es necesario So why is it que necessary nosotros tengamos el poder de Dios? that we have the power of God? Una de las metas principales de cada cristiano One of the main reasons of es every que Christian aprenda a conocer lo que necesita para pelear esta batalla que tenemos en la tierra. that you begin to understand, to know what this battle is we have on this earth. Necesitamos el poder de Dios. You need the power of God. Sin el poder de Dios no podemos enfrentar las fuerzas del mal. Without the power of God, we cannot confront these different things. Y la Biblia dice, buscar a Jehová y su poder, Seek the Lord and His y strength buscad siempre su rostro. and look for His face. Leamos en Salmo 105, Now we read that in Psalms versículo 5. 4. Buscad a Jehová y su poder, Seek the Lord and His power y buscad su rostro. and look always for His face. Y en 1 Crónica 16:11, And in 1 Chronicles 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. seek the Lord and His strength and seek Ahora, His face ¿por continually. qué es necesario que usted busque el poder de Dios? Why must you seek the power of God? ¿Por qué es necesario el poder de Dios? Why is that necessary? ¿Cuántas oraciones usted ha hecho diciéndole, Dios, dame poder? How many prayers have you done saying, Lord, Lord, give me strength? ¿Cuántos han orado por que Dios les dé el poder? How many of you have asked for that or for the power? Si no has orado, no diga mentiras. And if you haven't, well, don't lie about it. It's okay. Está bien, porque la mayoría de la gente no hace Because eso. most people, that's not in the Porque repertoire. nadie nos ha predicado para qué necesito el poder. Because no one has preached this is what the power is for. Anoche tuve una guerra espiritual porque estaba preparando este sermón. Last night there was a spiritual warfare I went through because I was preparing this Y sermon. apareció un marrano grandísimo. And I saw this massive pig Vino caminando donde yo estaba, was walking where I que se quería was morir. that wanted to die. Y comienzo a darle con un martillo y era muy pequeño y no lo podía destruir. And I was trying to hit him with a small hammer and I Y couldn't miré kill him. otro martillo más grande y comencé a darle al And I saw a marrano. bigger hammer and I started to hit him. Pero los demonios saben que cuando uno recibe el poder de Dios, But the demons know that when you receive the es power cuando of los va a God, resistir a ellos, is when you will resist cuando them los va a derrotar. and destroy Porque them. solamente el poder de Dios Because only the power of puede God destruir las fuerzas del mal. can destroy the Por dark eso es forces. necesario el poder de Dios. That's why God's power is necessary. Los discípulos fueron llenos del poder de Dios. The disciples were full of the power of Dice la God. Biblia, y estaban en Hechos 6, 5 al 10, dice, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y fe. And we see that in Acts 6:5, Stephen was full of the Holy Spirit and Y faith. los judíos no podían resistir la sabiduría con que él hablaba. And the Jews were not able to resist the wisdom with which he spoke. Eso es lo importante cuando una persona tiene el poder de Dios. That's important to have. En Hechos 7:55. Acts 7:55. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. And Stephen, full of the Holy Spirit, fixed his eyes upon the sky, and he saw the glory of God and Jesus at the right hand of God. Hechos 11:24. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y fe y una gran multitud fue agregada al Señor. Acts 11:24. And Barnabas was full of the Holy Spirit and faith, and a great multitude around the Lord. La obra de Dios solamente la hacen los hombres que están llenos del Espíritu de Dios. We only see things when you're full with the Spirit of God. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada a Elimas, dijo, And Paul, full of the Holy Spirit and looking up there, he also said, ¿qué le dijo? what did he say? ¿Qué le dijo a Dimas? What did he say to Demas? Yo tampoco sé. I don't know.
Usted búscalo, porque no sé, no puse lo que sigue ahí. I had to put the rest of the verse there. Pero sí puse esto, But I la had this. necesidad del poder de Dios. The necessity of the power of En 1 God. Juan 3:8 1 John 3:8. dice que el que practica el pecado es del diablo. He that practices sin is of the devil. Porque el diablo peca desde el principio. Because the devil sins from the beginning. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, But this is why the Son of God appeared. para deshacer las obras del diablo. To destroy the works ¿A of qué the vino devil. Cristo a la tierra? Why did Christ come? ¿A qué vino Cristo a la Why tierra? did Christ come to A this earth? destruir las obras del diablo. To destroy the works of the ¿Quién devil. destruye a la humanidad? Who destroys humanity? El diablo. The devil. Y solamente el poder de Dios puede destruir el poder de las tinieblas. And only the power of God can destroy the power of darkness. Entonces Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. So Christ came to destroy Es the works of the necesario el devil. poder de Dios This is necessary for the power para of God deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the devil. En 1 Juan 3:8 nos da la razón principal de la venida de Jesús al mundo. In 1 John 3, it gives us the main reason for the coming of Christ. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. For this reason, the Son of God appeared to destroy the works of the devil. Satanás estaba muy ocupado en su obra en este mundo y cuando apareció el Hijo de Dios intensificó su actividad. Satan was very preoccupied in his work in this world, but when the Son of God appeared, his activity intensified. Y la buena noticia es que el poder y la presencia de Jesús destruyen las obras del diablo. But the good news is that the power and the presence of Jesus destroy the work of the Un devil. predicador con el poder de Dios A preacher with the power of God cambia la situación alrededor. can change a situation. Y los demonios le tienen miedo. Demonic forces are scared. Hay gente que me dice, pastor, cuando tú estás predicando, yo no me acerco. People tell me that when they say, "Oh, Pastor, when you're preaching, I don't get close to you." Me estaba contando de alguien por ahí en México, They were telling me about somebody in que en este Mexico seminario, that in this seminar, que cuando vio que el poder de Dios se derramó sobre la iglesia, that when they saw the power of y God, que se moving, oía un ruidote por todos lados, there was this noise que all unos over. gritaban y otros lloraban, y Some were otros screaming, hacían escándalos, some were crying, la there was a gente big caía en scandal. las sillas, People were falling in their el hombre chairs. temblaba. People were trembling. Y decía, a mí me da mucho miedo. And he said, "I'm Yo really creo que ese scared. predicador no es de Dios. I think that's not of God." Al contrario, The contrary, my friend. cuando el poder de Dios está en el hombre de Dios, When the power of God is there, los the man demonios of God, tiemblan y se sacuden, demonic forces porque no tremble resisten el poder de because Dios. they don't resist the Lo power of único que el God. diablo le tiene miedo es el poder de The only Dios. thing the devil is scared of is the Tu, power of God. tu experiencia, tu conocimiento Your experience, your knowledge isn't enough. no le afectan a él. It doesn't affect him. Al contrario, ni tu espíritu religioso, mucho menos. Your religious spirit doesn't help either. A ellos lo asusta un hombre que tenga el poder de They're only Dios. scared of someone who has the power Para of God. eso es el poder de That's Dios, what the power of God is para for. destruir las obras del To diablo. destroy the works of the devil. ¿Qué son exactamente las obras del So diablo? what are the works of the devil? Varios pasajes de la Biblia responden a esta pregunta. There's a lot of verses that deal with this Aunque question. Jesús da una respuesta clara y concisa en Juan 8:44, Jesus gives a clear and concise answer in John 8:44. Jesús al enfrentarse a los líderes religiosos hipócritas de Israel, And Jesus, when he confronts the religious hypocrites in Israel, he says, Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, "You are of the Lord your devil, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. and you want to do the desires of this Él ha father." sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. He has been a murderer from the beginning, and there's no truth in him because from the beginning, this is how he's been. Imagínate usted a un montón de religiosos. Imagine, judíos. this is what he said to a bunch of religious leaders. Y Jesús se para frente de ellos He's in front of them, y les dice and he tells them que ustedes son unos líderes religiosos hipócritas. that you're hypocrites, Vosotros sois de vuestro padre el diablo that you're of your father, the y los devil, deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. and you want to do the desires of your father, the devil. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad He's been a murderer since the beginning, and he's not remained in porque the no hay truth verdad en él. because there's no truth Él no in him. tenía miedo de confrontar a los religiosos. He wasn't scared of confronting Porque lo the peor religious. que existe dentro de la iglesia son los religiosos, Because the worst thing in the church que is the todo lo religious. cuestionan, They question everything. que no quieren ver nada sobrenatural. They don't want to see anything supernatural. La iglesia tiene que ser muy devota y muy concisa y con las manos puestas así, caen de rodillas, se paran The church has to be very devout. They put their hands like y this. nomás they llegar a la speak a certain iglesia y way, cuando le dicen siéntase, se and sientan, they cuando sit, le they dicen sit, se paren, they se get up, paran, they get up. cuando dicen arrodíllense, They se knees to arrodillan, their cuando knees. dicen váyanse, se van, When they leave, porque esa es la religión. because that's religion. Pero cuando el poder de Dios está en un lugar, But when God's power is in a place, hay un desorden, there's a disorder. porque lo que tú llamas orden Because what you call order
Para Dios es desorden. For God is a disorder. Porque cuando el Espíritu Santo hace aparición en un lugar, Because when the Spirit of God los appears in a demonios place, salían dando voces, the demonic gritando, they were screaming, they were ¿qué yelling, tienes con nosotros, hijo de what do Dios? you have against us? ¿Por qué has venido aquí a atormentarnos? Why have you come to torment Todavía us? no es tiempo. It is not yet time. Por favor, déjanos hacer el trabajo. Let us do our work. Pero para eso vino Cristo, But that's why Christ para came, deshacer las obras del diablo. to destroy the works of the devil. Y dice, cuando habla mentiras, de lo suyo habla. You know, when you speak of lies, you're speaking of Porque es yourself. mentiroso y padre de mentira. Because you're a liar and your father's a Según liar. Jesús, algunas de las obras del diablo son el asesinato y la mentira. You know, according to Jesus, the works of the devil then are murder and lying. Es las dos cosas que resumen la obra del diablo. These are the two things that define the work of the El devil. asesinato y la mentira. Murder and lying. Estos dos pecados resumen el carácter del diablo y sus adjetivos. You know, Objetivos. and these things are talking about the character of the devil and his objectives. La obra para ver a la gente destruida e ir al infierno. To see humanity destroyed and go to Eso es el hell. asesinato. You know, that's murder. Y desea engañarlos para que destruyan. Y eso es la mentira. And to lie to them and to the point to where they get Entonces destroyed, siempre because el that's his plan de él lies. es engañar con mentira Because he always wants to lie, para to atrapar al ser mislead, humano y llevarlo al infierno. to trap human beings to take Pero them to hell. para eso apareció el Hijo de Dios. But that's why God's Son appeared, Para destruir las obras del diablo. to destroy the works of the Y devil. tiene que confrontarse a lo religioso. And you got to confront the Tiene que religious, confrontar la mentira. the lies, Tiene que confrontar el ministerio del diablo. confront the ministry. Porque él nomás vino a matar, robar y destruir. This is because the devil only came to kill, steal, and destroy. Pero Cristo vino para que tuviéramos vida But Christ has come that you may have y life vida en and abundancia. have it more abundantly. Amén. Amen. Gloria a Dios. Ahora, es necesario el poder de Dios. The power of God is necessary. ¿Para qué es necesario el poder What de is Dios? it necessary for? Para vencer el mal, To conquer evil, para vencer al enemigo. to conquer the Y enemy. sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. And we know all that which has been born of God does not practice sin. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Because he that has been sent by God protects him, and the malignant one will not touch him. ¿Para qué es necesario el poder de Dios? So what is the power of God Para for? conquistar el reino de las To tinieblas. conquer the kingdom of La Biblia dice, darkness. porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Because we are not battling against flesh and blood, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. because we are fighting against principalities and powers and governors of darkness in this age, against these spiritual things of evil in these heavenly regions. Tenemos una fuerza demoníaca diabólica que está peleando para destruirnos todos los días. There's a demonic, a diabolic power that's trying to Y tú destroy con tu you every religión y day. con tu miedo no te enfrentas a pelear And esto. because of your religion or La your Biblia fears, you dice, don't confront la them. Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia You know, it says that the kingdom of heaven y suffers solo los valientes violence, lo arrebatan. and only the valiant will survive. La Biblia dice que todo lo que es imposible para los hombres Everything that is es impossible for posible man para is Dios. possible for Entonces God. tenemos que confiar en Él. We have to trust in Tenemos Him. que saber que si nosotros no vencemos al enemigo, vamos a ser vencidos. That if we do not conquer the enemy, we will be conquered. Si tú no peleas para ganar, If you don't fight to win, ya tu pelea está perdida. then you've already lost. Porque ancho es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Because wide is that door that takes you to perdition, Pero muy angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. but very narrow is the Y one to muchos van eternal por life, y muy pocos van por ella. and very few are on La it. muerte de Jesús no solo destruyó las obras del diablo en relación a nuestro destino eterno, The death of Christ didn't just destroy the works of the devil in relation to our eternal destiny, sino que proporcionó nuestra santificación personal. but it also proportioned our personal sanctification. Los creyentes tienen el don del Espíritu Santo que habita en ellos y los conduce a la semejanza de Cristo. The believers then have the Holy Spirit who dwells in them and helps them to develop the character of El Christ. Espíritu sella a los que creen en Cristo. The Holy Spirit seals those who believe in Christ. Y el diablo no puede apartarlos de sus promesas. And the devil cannot separate him from his promises. Dice Efesios That's 4:30. in Ephesians En su 4:30. bondad el Señor también nos ha dado armas espirituales para luchar contra el diablo. And he has given us these weapons, these spiritual weapons to fight against the devil. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Because we're not fighting against flesh and blood. Por eso tenemos el escudo de la fe. You know, that's why we have Todas that las shield of armas que el faith. cristiano necesita. All the weapons that the Christian needs. El diablo puede traernos muchas cosas. The devil can bring you a lot Pero si nos of things. mantenemos vestidos de la armadura de Dios, But if you're dressed in the full armor of God,
la batalla será mucho más fácil. then the battle is easier. Debemos entender que nuestro enemigo, debemos entender, a nuestro enemigo y reconocer cuando se acerca. You have to understand your enemy and when he gets close. La Biblia dice, no ignoremos sus maquinaciones. To not ignore these things. Y lo que es más importante, debemos saber dónde está nuestra fortaleza y nuestra defensa para confiar y perfeccionarla en la fe. So that we can see what is important, that we understand our strength and our defense and trust in the perfection of our faith. El único que puede destruir realmente las obras del diablo es el Señor Jesucristo. Because the only one who can destroy the works of the Por eso devil dice la is Biblia, Jesus Christ. resistir al diablo The Bible then says to resist the devil, y huirá de vosotros. and he will flee. Someteos pues a Dios. Submit yourselves to God. Sométate a Dios. Submit yourselves Mira, to mientras God. tú estés bajo la cobertura de Él, When you're under the covering of God, es como cuando los pollitos están debajo de la gallina. it's like when the chicks are there with their Llegan mother. las serpientes, llegan los Serpents alacranes, come. llegan todos los enemigos de los pollitos. All these little enemies come Y la on these gallina chicks, comienza a picarlos para defenderlos. and the hen defends them and El picks otro them. día miré una pelea entre una gallina y una cobra. You know, I saw like this hen fighting against a cobra the other day. Y la gallina con un solo piquito poderse defender de esa cobra para no dejar que sus pollitos se los comieran. And the hen defended against the little Cuando tú ones. estás bajo la cobertura de Dios, When you're under the covering el of diablo God, viene a the destruirte. devil comes to Pero try no to puede destroy you. tocarte porque estás protegido. But he can't touch you because you're ¿Cuántas protected. veces el enemigo me ha querido matar? How many times the enemy's wanted to kill me? ¿Cuántas veces ha querido destruirme? He's wanted to destroy me. Pero gloria sea al Señor, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. But greater is he that is in us than he who is in the world. Acercaos a Dios y el que se acerca a vosotros, Get y él se close, acerca a vosotros, perdón. get close to God, and those that he gets close to. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Sinners, wash your hands, and those who are of double mind, please clean your hearts. Afligios y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y eso exaltará cuando fuere tiempo. The afflicted, the lamented, and crying, that these things will convert from tears into joy. The humble before the Lord, and he Amen. will exalt you. Ahora, y este versículo nos emociona mucho más, Efesios 1, 19 al 21. Ephesians 1, 19 to 21. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? What is that supereminent greatness of his power which we believe? Según la operación del poder de su fuerza, According to the operation of the power of his strength, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. that which operates in Christ, resurrecting the dead and seated at the right hand of God in the heavenly places. Porque Él se sentó sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que es sobre todo nombre, no solo en este siglo, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Because he's above all principality, authority, power, and lordship, and he is over all name and over all of Y the eso es ages. lo que usted tiene que saber, This is what you have to know. que todo principado, That all toda principality, autoridad, all authority, todo poder de las all tinieblas, power of darkness, todo nombre bajo todo nombre, every name above every name está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. is under the lordship of Jesus Christ. Por eso nosotros tenemos esta confianza, So we have that que nos trust, levantamos creyendo. that we raise up Al believing. diablo le molesta cuando tú verdaderamente le confías en Dios. The devil hates when you truly trust Cuando tú le God. confías y le pones su vida a Él. You put your life in him and you trust Y him. vas a ver todo lo que puede. And you're going to see all these Y sabes things. una cosa, You know el one destino thing? final del diablo. The final destination of the devil, Dice Apocalipsis 20, 10 al 15. Revelation 20, 10 to Y 15. el diablo que los engañaba And that devil who misled them fue lanzado en el lago de fuego was y thrown azufre, into the lake of sulfur and fire, donde es la bestia, donde está la bestia y el falso profeta. where the beast is and the false Y prophet. serán atormentados día y noche para siempre jamás. And they will be tormented day and night forever. Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. Christ came to destroy the Y works of the vino a devil anunciar que le espera un juicio final. and to announce that there's a final Pero él judgment. tiene todavía muchísima gente engañada But the devil has so many people still misled que ha tratado de desviarlos del propósito
de Dios. that he's trying to take them for the purpose of God. Pero cuando nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en Él But when we put all of our y trust in sabemos him, quién es nuestro Dios and we know who our God y nos is, levantamos con esta confianza, and we raise up with this enfrentamos las trust, fuerzas del mal and y confront la the Biblia forces dice of evil, resistir al diablo resist the devil, y huirá de vosotros. and he shall flee. Nosotros tenemos la serpiente por la cabeza. We have that serpent by his head. Cuando tú vas a matar una víbora, no la matas por la cola. When you kill a snake, you don't cut the tail. Yo viví en la selva, I lived in the jungle, allá en Mapiripán, Caño Jabón, allá abajo en Puerto Lleras. down there in sides in Colombia. Y allá no se mataban las víboras por la cola, mijo. And you didn't kill snakes out in the jungle by the tail. Porque allá había macabrel, había de todo tipo de cascabel, todo tipo de There were all víbora kinds of venenosa. rattlesnakes and different snakes. Y uno tenía que saberlas matar, And you hermano, had to know how to kill them, porque si no ellas te mataban a ti. or they would kill Si you. tú no destruyes la serpiente que te va a destruir, If you don't destroy the serpent that's going to destroy you, la serpiente te va a destruir. that the serpent will destroy you. Por eso nosotros sabemos que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Christ came to destroy the Pon works of the toda tu devil. confianza en Él. Put all of your trust in him. Aprenda de la palabra de Dios. Learn from the word of God. Buscad el reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God and his Buscad justice, su poder. his power. Busca tu poder. Señor, your yo power. pido que tú me des el poder Lord, I need your para power vencer a Satanás, to conquer para the vencer enemy, el diablo, to conquer the para devil, vencer el pecado, to conquer para sin, vivir una vida recta to live with y straight para life, glorificarte, and to glorify porque yo you. pienso pasar la eternidad Because contigo. I want to Dios. spend eternity with you. El infierno es muy cruel para vivir con Satanás y el diablo y los demonios. Hell is a terrible place to be living with Satan and his demons. Por eso, prepárate, Prepare yourself, orando a Dios, praying to God que te dé el poder. that he gives you the Porque power. es lo único que tú puedes resistir al diablo. Because it's the only Con thing el that can poder de resist the Dios. devil with the power of God. Puesto de pie, vamos a orar. Please stand to your feet and we're going to pray. Padre, en esta hora Father, in this hour, te rogamos we ask you, que nos des el poder, please give us the power. que entendamos para qué es el poder That we understand what the power is for. y que podamos recibir el poder para resistir al And diablo. that we can receive the power to destroy the Señor, devil. sabemos que ninguna fuerza maligna nos podrá destruir, Lord, we know that no malignant force can destroy porque us. tú eres todopoderoso, Because you are all powerful. porque no hay nada imposible para ti. Because there is nothing that is impossible for Y you. con esta confianza And putting our trust in you, nos ponemos en ti en esta we mañana, place ourselves in you this morning. suplicándote Begging you, Lord, que nos perdonen nuestros pecados, please forgive us of our sin. que nos enseñe a confiar en ti Teach us how to trust in you y que podamos recibir el poder and to receive the power para resistir al diablo. to resist the devil. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask this in Jesus' name. Amén. Amen. Tomen asiento. Muchas gracias.